Esta es la presentación del proyecto final, elaboración de una batería casera, a cargo de Ángela Vázquez, 231018, Rodrigo Rosoto, 231306, Gabriela González, 23964 y Samuel Jares, 23389. Historia del descubrimiento de la batería. William Gilbert en el año 1600 descubrió un estudio electroquímico, un filósofo y médico inglés que fue el pionero en el estudio experimental e introductor del término de la electricidad por su descubrimiento. La primera batería en producir corriente eléctrica fue la pila voltaica, que fue inventada por el italiano Alessandro Volta en el año 1800. Muy buenas tardes, yo explicaré un poco sobre las partes principales de una batería, empezando con las celdas con los polos positivos y negativos, el cátodo y el ánodo. En este caso, en nuestra batería, el cátodo es el pedazo de aluminio, permitiendo pasar los electrones desde el cátodo hasta el ánodo, que el ánodo es el cobre, el que recibe los electrones. Después tenemos nuestro electrolito conductor, que es el que permite el movimiento de los iones para pasar de la energía desde el cátodo hasta el ánodo. En este caso, nuestro electrolito conductor fue la Coca-Cola, permitiéndonos mover esos electrones. El separador, que se encuentra entre los electrodos y deja pasar los electrones. El separador en sí son los caimanes, que permiten pasar los electrones de un lado a otro desde la celda hasta el multímetro. En este caso no es tan evidente, pero sí tenemos un separador. Y por último, los terminales de salida, que son los que conectan los electrodos a la circuito exterior. Este también son los caimanes, permitiendo pasar la energía afuera de la celda hasta el multímetro. Selección de la batería. Decidimos realizar una batería de Coca-Cola porque utiliza elementos accesibles y fáciles de conseguir, como vasos de plástico, en los cuales se vierte Coca-Cola, que funciona como el líquido electrolítico. También utiliza una lámina de cobre que cumple la función del ánodo y una de aluminio obtenido de la lata de Coca-Cola que funciona como el cátodo. Además, decidimos agregar sal con el objetivo de tener un cambio en el electrolito. Las baterías se pueden conectar de dos maneras diferentes. Para empezar, se pueden conectar en serie, que es como conectando la parte positiva con la negativa de la batería con la siguiente que va en este sistema. Esto genera una suma de tensiones, lo que hace que si son 3 baterías de 12 voltios, sumen un total de 36, mientras que la corriente se mantiene la misma. En el caso de la conexión en paralelo, se conectan todas las partes negativas y todas las partes positivas, y ahí se obtiene una tensión general que es la misma. Si todas son de 12 voltios, la tensión es de 12 voltios, pero la corriente es la que se suma. Entonces, dependiendo de la aplicación para la que se vayan a utilizar, se tiene que usar alguno de estos arreglos dependiendo si se requiere más tensión o más corriente. Ya. Este es el proceso de elaboración de nuestra batería. Esta va a ser de 3 celdas. Cada celda se compone de un electrodo de aluminio y uno de cobre. El electrodo de aluminio es el cátodo y el electrodo de cobre es el ánodo. Entonces, primero tenemos acá todo separado, aún sin armar. Acá ya lo tenemos con el electrodo de aluminio y acá con los 2 electrodos listos y ya solo falta echar la Coca-Cola. 2, 3, ya. Bueno, ahora vamos a comprobar el funcionamiento de una única celda. Aquí ya está preparada con el multímetro, solo falta agregarle la Coca-Cola, así que comencemos. Abrimos la Coca-Cola y como pueden ver el multímetro está en cero, no dice nada. Y ahora vamos a comprobar que sube de voltaje. Ahí como se puede ver, sube a 0.7 aproximadamente. Y la idea es de que si se le agrega sal, sube mucho más.
sube un poco más nada más, pero sí hay un cambio. El tuerto. Ya. Ya. Después de haber explicado cómo funciona una batería, ahorita tendremos 3 baterías conectadas que ahorita van a estar en serie, permitiendo aumentar el voltaje de la batería. Ahora procederé a llenar la segunda batería para comprobar este fenómeno. Ahorita el voltaje debería estar aumentando en lo que coloco la Coca-Cola en cada uno de los vasos. Y así pasando de 0.5 voltios a 1.85 voltios, que es la suma de las 3 baterías en modo de serie. Lo que hicimos acá fue cambiar las conexiones para que estuvieran en paralelo y por eso es que se tuvo el resultado que se tiene, pero esa es solo una